Bien, realizando un análisis crítico a lo que fue la participación del Seminario Internacional de Políticas y Acciones hacia la Calidad Educativa, en estos 3 días se pudo visibilizar la participación de varios países en los cuales hicieron énfasis en cómo es que la educación está en Latinoamérica. Por ejemplo, estos son los países como pueden observar. En esta es la imagen que publicaron. Están partícipes: Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela, Honduras, Panamá, Argentina, Nicaragua, Perú, México, bárbaros, y los demás. Como podemos observar, aquí más que todo ha sido unos 3 días donde se compartieron experiencias de cómo la educación se ha llevado a cabo dentro de los ámbitos no solo de educación, sino de cómo ha sido llegar a impartir esa educación, en los cuales se comparten, digamos, experiencias que pueden ser utilizadas. Claro, no es, digamos, copiar, sino realizar una adaptación a nuestra realidad. Bien, vamos a empezar con el análisis. En el primer día, más que todo, se hizo énfasis a cómo la educación está presente en todo proceso, se podría decir, tanto ya sea político, económico, social. Siempre la educación ha estado presente, ya que al estar presente se puede mencionar que, digamos, cuando un país sufre, digamos, de problemas económicos, la educación también se ve afectada, porque en muchos lugares la educación es gratuita. Entonces, al ser gratuito, tiene entonces financiamiento estatal. Entonces, esto hace que, digamos, el dinero no llegue a financiar una educación pertinente, lo cual hace falencias y causa que la educación se estanque. Todos estos conceptos se vuelven visualizando en cada expositor que daba a conocer eso, ¿no? En cuanto a lo que mencionaba, más que todo en esta imagen he tratado de reflejarlo, es al argentino Emilio Tenty Fanfani, el cual expuso que el conocimiento y los saberes siempre iban impartidos desde un punto cultural hasta el pensamiento más complejo. Aquí hacía énfasis de que la educación es el arma más poderosa, pero si el conocimiento es poder, el poder podría ser del conocimiento o de quien ha adquirido el conocimiento propio, porque el conocimiento hoy en día ya no es tan valorado como antes, porque esto es debido más que todo a la tecnología presente actualmente, y ese es el punto donde menciona que hay que reflexionar. Por ejemplo, decía que la educación también está inmerso en los procesos de transformación social. Por ejemplo, la educación está quedando estancada cada vez. Lo que se pudo ver en épocas de pandemia es que cada educación en cada contexto tuvo las mismas falencias, que ninguno estaba preparado para una situación de pandemia, cuarentena, aislamiento, o de cómo poder llevar aquí en estos tiempos una educación valiosa. Pero no, ninguno estaba preparado. Sí había algunos conceptos básicos, pero ninguno estaba profundizado, ya que nadie se esperaba que esto iba a suceder. Entonces, la pregunta que nos hace Emilio Tenty Fanfani nos dice que ¿qué es lo que la escuela puede desarrollar o qué acciones puede realizar la educación que está en sus manos? O sea, es decir, ¿cómo es que la educación puede hacer que algo surja? Solo haciendo que la educación puede hacer. Aquí nos menciona más que todo que la educación, al ser tan difícil de llevar, ya que muchas veces el aprendizaje no llega a ser el mismo en un
número de personas. Mucho depende de bastantes factores, pero el punto de inflexión en esto es de cómo podemos hacer que el mayor aprendizaje sea propio y que no sea, digamos, solo por el momento, sino que sea para que sea retenido en forma de un conocimiento propio. Entonces Emilio Tenti nos menciona eso, que la escuela es el primer lugar donde las personas deben aprender a que el conocimiento es poder. Sabemos muy bien que el conocimiento nos hará libres. Entonces es aquí donde menciona que la siguiente frase: el conocimiento complejo, el conocimiento poderoso solo se puede desarrollar en forma masiva a todos los miembros de una generación a través de una institución especializada que tiene lugar físico, con agentes especializados que son los docentes. Bien, ¿qué nos quiere hacer esta mención? En el paso del tiempo, la educación tuvo bastantes objetivos o enfoques muy diferentes. Por ejemplo, en un principio la educación siempre fue obligatoria en cualquier cultura, ya que necesitaban hacer esto para que el individuo que forma parte de una cultura necesite saber los conocimientos propios de su cultura, por ejemplo, ya sea su idioma, su música, su vestimenta, todo esto, incluso su territorio. Entonces es aquí donde nos hace percibir que este fue el primer objetivo que tuvo la educación. Luego, con el paso del tiempo, la educación ya pasó, digamos, a ser con otros intereses. Ya era gratuita y se extendía para la mayoría de las personas. Pero en estos tiempos, cuando avanzaron, el fin de la educación era solo enseñar a leer, a escribir y a contar. Esos fueron los tres conceptos básicos que tuvo la educación, que actualmente se puede observar que aún sigue en práctica, a pesar de que el tiempo ha pasado y las situaciones cambian cada vez. Estamos en momentos donde la tecnología, los recursos inmersos en la red nos están superando. Y esto dificulta a la educación en poder llevar, digamos, a ese mismo ritmo el aprendizaje en los estudiantes. Y es aquí donde, digamos, ese proceso ya debería haber cambiado. La educación hoy en día solo se está adaptando, no es que tiene algo planificado para el futuro. Es decir, que solo está viendo el presente. No estamos, digamos, con una educación que se vele para el futuro, solo estamos percibiendo el presente. Es aquí donde Tenti hace mención de que cuando surge un proceso educativo nuevo, es necesariamente que necesitamos realizar reflexiones en cuanto a las acciones que estamos por tomar. Por ejemplo, hacía mención de la experiencia que decía que en esas épocas de guerra había estudiantes, cuando era becado en Estados Unidos, menciona que las personas o los estudiantes de ahí estudiaban de lunes a viernes y sábado y domingo se perdían, digamos, en los excesos del alcohol, drogas, y siempre se preguntaba por qué hacían eso, pero ellos decían que el vivir ahora es lo más importante, ya que en esos tiempos estaban en plena Guerra Fría y tenían miedo de ser reclutados. Entonces es lo mismo que está pasando ahora, solo percibimos el presente, no estamos percibiendo o queriendo realizar un proyecto que va para el futuro. Es por eso que esta frase casi resume todo lo que he mencionado, donde la educación ahora debe especializarse más que todo en los estudiantes y en sus potencialidades, creando así un mayor conocimiento en cuanto a los estudiantes. Por eso es que cada vez que un nuevo proceso surge, una situación nace,
hace que todo empiece a cambiar. Y si la educación no se adapta a este cambio o puede, digamos, dar un paso hacia adelante, no vamos a tener una educación eficaz. Es por eso que necesitamos procesos especializados con docentes que cada vez sean más capaces de afrontar y de obtener y manejar la tecnología con fines educativos. Bien, esta es la reflexión del primer día. Ya para el segundo día podemos observar que aquí era más que todo en el segundo día hacían el tema que era el derecho a la educación en contexto de pandemia y conflictos sociales en América Latina. Bien, aquí hacen más énfasis a todos los expositores hicieron énfasis a cómo los modelos educativos comenzaron, digamos, desde una revolución tanto propia o extranjera, más que todo propia, ya que hacía que tantos los estudiantes, los maestros, docentes y padres de familia busquen la educación propicia para el futuro de un país. Pero mucho se veía afectado con los conflictos que siempre ha tenido el país latinoamericano, desde los mismos comienzos de su fundación. Por ejemplo, aquí es donde hizo partícipe varios países muy importantes como Chile, Honduras, Venezuela y más que todo Honduras y también Bolivia. Cuando entró el expositor de Bolivia nos mencionó todos los procesos que tuvimos y las falencias en cuanto a la pandemia. La pandemia hizo, digamos, que retrocedamos un poco en el campo hacia atrás, ya que todo eso nadie estaba preparado y la mejor decisión que pudieron hacer en ese entonces era aplazar la educación. Pero esto también, al aplazar la educación, hacían que, digamos, todo el proceso educativo, la continuidad que se dio hasta esos tiempos, sea un poco más corta y quebrajeada. Entonces hacía énfasis a que eso nunca debía haberse realizado, sino debía haberse realizado de alguna u otra manera, llevar a cabo todo lo propuesto, pero de una manera, digamos, un poco más digital, un poco de llevando, digamos, de manera de distancia. Pero los expertos, digamos, en el tema de contenido o educación virtual, en ese entonces no estaba muy profundizado y eso también causó falencias en cuanto se trató de llevar. Bien, en este día el expositor de Edwin Hernández de Honduras mencionaba muy buenos puntos en los cuales hacían que el país de Honduras sí tuvo estas falencias, lo mismo que tuvieron ya sean los hermanos de Latinoamérica. Todos los conformantes tuvieron la misma falencia de no saber llevar una educación o no estar preparados a estos cambios que son, digamos, no es por culpa de alguien, sino que suceden a menudo en estos procesos. Pero él no solo hablaba del proceso que tuvo la pandemia, sino también el proceso político que llevó su país en ese entonces, donde había una convulsión. Y en presencia de las convulsiones sabemos muy bien que la educación es lo que más sufre cambios. Una vez que pasa un proceso no llega a ser el mismo de anterior, necesita cambiar, necesita apropiarse de mayores conocimientos y dar respuesta a las necesidades que tienen presente. Entonces es aquí donde hace énfasis a la siguiente frase: debemos de construir ciudadanos en el futuro que tengan una verdadera mentalidad para el análisis y la construcción de nuevas sociedades en América Latina. Construyamos nuestros propios procesos educativos, construyamos nuestras propias alternativas, desarrollemos la educación en función de nuestras necesidades. Esta frase, más que todo, refleja todo lo que se expuso ese día. Por eso es que lo
hago énfasis porque al ser la educación siempre hemos creído que está establecido una regla, pero en muchos casos no. La educación siempre tiene que dar respuesta a las necesidades que tiene un determinado lugar, región, país. Por ejemplo, actualmente nuestra educación está haciendo énfasis en temas de contribuir a la cultura de no violencia, contribuir a la educación en salud, en términos de bioseguridad y cuidados del COVID. Es así como este país también lleva sus propios procesos. Al ser no solo esto como un ejemplo, también menciono la participación de Chile, en el cual nos menciona que el neoliberalismo fue lo que hizo que estanque la educación en allá. Menciona varios problemas que tiene el país de Chile, donde hace énfasis que el neoliberalismo hace que la educación, sea percibida como estatal, pero a su vez se privatiza de alguna manera. Eso fue lo que pasó en los tiempos de pandemia, donde casi se privatizó la educación en Chile, debido a que necesitas realizar algunas acciones. Por ejemplo, mencionaba de que al ser, la calidad educativa se realizaba casi con pruebas de evaluación de casi cada 2 años, se podía observar y se distinguía a cada estudiante. Por ejemplo, en ahí es donde había, una discriminación o un aislamiento, porque separaban de las personas, las personas capaces y las personas que tenían apoyo económico. Mientras las personas que no poseían estas características eran, aisladas y llevados a ámbitos más menores. Pero también lo que tienen en común estos temas es que la labor del docente no es muy reconocido en nuestro contexto latinoamericano. En ningún sentido es muy percibido, ya que no perciben de manera de cómo se sacrifica el docente al dar los contextos, al llevar el proceso educativo. Y aquí cada año es muy distinto, cada mes es muy distinto y siempre es muy cambiante. También hace que esto, al no ser tan percibido, entonces tampoco es muy valorado, se podría decir, en cuanto al trabajo, y tampoco eso se refleja, con los recursos destinados a la educación. Mencionan también que el segundo paso que debe tener es construir nuestros propios conocimientos. Desde nuestros propios conocimientos vamos a impartir hacia afuera, desarrollando así un conocimiento que dé respuesta a las necesidades actuales que tiene cada país, que es muy distinta, pero a la vez tiene algunos puntos muy comunes, se podrían decir. Este fue más que todo del día 2. Bien. Del día 3, como podemos ver, del día 3 aquí nos menciona un tema nuevo, en el cual, ya que es para la finalización del seminario internacional, nos dice: hacia una educación desconocedora, la experiencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Aquí entraron varios expositores, desde el diputado de la Cámara de Senadores, participantes docentes, algunos reconocidos y otros en los cuales están haciendo escuchar su voz. Bien, da comienzo primero el presidente de la Cámara de Diputados, en los cuales nos dice que la educación ha tenido varios momentos en Bolivia, varios momentos grandes que van primero, desde el coloniaje, donde se ve, ese choque de culturas, ese mestizaje de conocimiento, ya sea de nosotros con lo extranjero, creando uno tercero que sería una ideología mestiza, ya sea tanto de cultura, cosmovisión, apropiación, conocimiento de todo.
lo que afectó más que todo la educación en nosotros, haciendo que aquí la colonización se ha visto como el único o el mejor conocimiento apropiado. También nos menciona que la participación de los campesinos indígenas fue nula desde la fundación de Bolivia, a pesar de que éramos mayoritarios en la población, o la mayor población era campesina cuando se fundó Bolivia, no tuvieron mucha participación. Es aquí donde la educación ya empieza a comenzar y es se puede decir para los ricos. La educación siempre fue para los ricos, mientras para el campesino o para el indígena la educación era prohibida. Esas veces a la persona que sabía que era campesino y sabía leer y escribir, les realizaban torturas porque no era permitido para ellos o lo tomaban una falta de respeto. Es así que poco a poco los procesos de educación van naciendo desde los mismos campesinos, desde aprender a leer y escribir y a contar. Entonces entre ellos llegan a formar las escuelas clandestinas y hace énfasis en su exposición, porque fue gracias de ahí donde se surgieron varias experiencias, y la que más resalta es las experiencias del colegio de Guarizata o la escuela Guarizata, que no solo fue visto desde el punto nacional, sino también internacional, donde esas experiencias se pudo ver que si se realiza algunas gestiones pertinentes o las actividades pertinentes, se puede llevar una educación desarraigada, descolonizadora, ya que no tomaba en cuenta a los pensamientos de ese entonces, que era más que todo de dominio y explotación. Pues va mencionando una serie de sucesos hasta que llega la Revolución del 52, la reforma de la educación, la ley 1565, y ya van llegando hasta aquí, hasta la actualidad. Y en la actualidad lo que se resalta es que cuando se realizó la reforma fue más que todo con toda la participación de las personas que conforman nuestro país, sino hubo la participación de mujeres, la participación de las culturas representantes en cuanto a la educación para formular una nueva reforma, que se quedó, que era el nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo que impartía, era en sus bases tiene la idea de descolonizar, despatriarcalizar, antiimperialista, mostrando estos conceptos que hace que todo surja desde nosotros mismos para afuera, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, de nosotros mismos, dando mayor apropiación a nuestros saberes y conocimientos, mayor valorización a nuestras culturas, mayor valorización a todo lo que podemos lograr nosotros mismos. Entonces es aquí donde la participación de Tanio Ururi nos dice: todos los actores educativos debemos identificar talentos, debemos identificar potencialidades en los niños y en los jóvenes. A temprana edad, muchos han cometido el error, tal vez un error en la orientación vocacional que se les da a los estudiantes. Ya para este punto, después de poder ver cómo el proceso educativo fue, desde lo más vulgar hasta lo más descolonizador que fue llegando en este proceso educativo, menciona que la labor del docente hoy en día debe ser no solo descolonizar, sino también debe ser apropiación de nuestros propios conocimientos y visibilizar las potencialidades que tienen los estudiantes. Por ejemplo, hablaba de que cómo con sus estudiantes realizaron un dron, se podría decir, en los cuales pudo anexar bastantes temas, por ejemplo, más que todo con temas físicos, de movimiento, y es aquí donde la educación comienza. ¿Cómo necesitamos para desarrollar algo? Tenemos que tener varios conocimientos y profundizarlo más. Entonces, a lo que se refiere en este punto es que la educación actual presente en nuestro país es más que todo innovador y busca que el estudiante
tenga la capacidad propia de realizar su propia autogestión o retroalimentación en cuanto a conocimiento y saberes. Pero los docentes deben cumplir el rol más importante, que es el de incentivar, fomentar e identificar las potencialidades y las destrezas que tiene una persona o un estudiante, porque no es lo mismo identificar y potencializar que solo, digamos, decir que él es bueno en matemáticas y entonces solo le voy a hacer pasar matemáticas. Eso sí es una habilidad, pero eso no está llegándose a desarrollar para hacerlo más o llegar más allá. Entonces nuestra labor como docentes es identificar esos potenciales y llevarlos al máximo. No solo verlo, digamos, como un contenido más, sino la manera de cómo podemos llevar esto a que se pueda realizar o tener algo en beneficioso para las personas. Entonces, si lo damos desde este enfoque, desde la descolonizadora, siempre vamos a ir de adentro hacia afuera y ya no, digamos, apropiar de los conceptos extranjeros, sino valorizar más lo nuestro. Tras estos días pudimos observar que estos conocimientos dieron mayor experiencia, digamos, en compartir información vital de cómo está nuestro contexto actualmente en el país latinoamericano, tiempos de post-pandemia, en tiempos difíciles donde ya tenemos un futuro incierto, y la educación cumple ese rol, digamos, de poder visibilizar hacia el futuro, crear procesos que se puedan ver y ser percibidos a lo largo de nuestro continente, ya sea industrialización, desarrollo de algunas actividades como las que se ha realizado en ese seminario internacional. Bien, todo esto es lo que puedo analizar, es que la educación siempre ha cumplido ese rol de no solo enseñar y aprender, sino cumple ese rol de poder cambiar y transformar la realidad de un país. La calidad educativa también mucho depende de los participantes o de todo lo que se puede obtener, ya que el individuo debe desarrollar esos conocimientos apropiados dentro de la educación y esto genera mayor desarrollo, lo cual nos menciona que es una buena calidad educativa. Esto sería todo el análisis y tras estos 3 días de exposiciones. Muy bien, no olvidemos que la educación es el principio para la transformación de la realidad de un país.